Una cosa que están hablando mucho sobre Venezuela es dónde están los productos de primera necesidad para comer, que aunque tengas dinero no los encuentras. Y bueno, hubo por ahí un comentario que decían, bueno, Venezuela no produce ni arroz. Lo que pasa es que el gobierno ha expropiado a las empresas privadas y claro, estas se van y se llevan su comida y están dejando al pueblo venezolano sin nada. ¿Qué está pasando? Una pregunta muy importante. Si tú te remontas a las evidencias, hay una escasez artificial que se ha creado. ¿Y cuáles son las evidencias? Las incautaciones de cientos de toneladas de alimentos guardados en bodegas. La confiscación de productos de primera necesidad que han sido llevados de contrabando a Colombia y a Brasil, ¿sí? Que ni siquiera para la venta en algunos casos. Se han encontrado abandonados en lugares de la frontera. Se los llevan. ¿Qué otra evidencia puedo citar de otras experiencias históricas? El caso de Chile en los años 70, que puedes mirarlo en los documentos desclasificados de la CIA. Ya después de 25 años en Estados Unidos tú puedes, sacan públicamente los documentos de las políticas que tomaron. Esta misma táctica fue aplicada en Chile en los años 70. Cualquier chileno que conozcas tú, que vivió durante el gobierno de Salvador Allende, te lo puedo decir. Tampoco había papel higiénico allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo compraban todo y no se conseguía. Entonces, públicamente sale y se dice, es que esto es porque el socialismo no funciona, ¿sí? Pero la evidencia te indica lo contrario. No tiene nada que ver con que no se esté produciendo. Tiene que ver con cómo se está distribuyendo o cómo se están asegurando de que no se distribuya. Y este es el caso de Venezuela, que eso es lo que se conoce como una guerra económica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se han tomado medidas. Porque no solamente, o sea, ¿qué pasa? Cuando tú acaparas y creas una situación de escasez, suben los precios también. Entonces no solamente que no haya, sino que lo que hay es carísimo, ¿sí? Entonces, hay unas personas que les interesa que es carísimo. ¿Quiénes? Los que lo venden, ¿sí? Eso es lo que se llama especulación. Entonces se han tomado unas medidas en contra del acaparamiento y de la especulación, que tocan ciertos intereses. Hay personas que no les interesa que esto sea así, porque se les daña su negocio, ¿sí? Y desafortunadamente es un negocio que es a costa del sufrimiento y la carencia de la población. Pero muchos alimentos de primera necesidad, tú ves que dice que falta arroz, mencionaste, maíz, pero los alimentos procesados, ¿sí? Se consiguen. O sea, tú no consigues harina de maíz básica, pero consigues popcorn, ¿sí? ¿De qué está hecho esto? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo es que hay para unas cosas, pero no para lo básico? Sí, entonces son cosas que hay que mirar, preguntas que hay que hacerse cuando te pones a mirar, para entender que realmente hay una intencionalidad, ¿sí? Que no es simplemente porque ha fracasado una política de producción económica, etc. Sí, hay que mirar un poco más a profundidad. Lo que nos explicas ahorita es que las mismas empresas que están en contra de este gobierno salen empujando sus productos afuera, o son vendidos o comprados por empresas fuera del país para que no se distribuyan. Puede ser las mismas empresas, o sea, la empresa puede tener una preferencia para no distribuirlo en Venezuela, sino en un país vecino, ¿sí? Prefieren que se venda allá, ¿sí? Porque hay una intencionalidad en que no se consiga en el país, ¿sí? Lo que ha obligado durante muchos años, de hecho, a que el gobierno venezolano importe alimentos y subsidie. De esos mismos alimentos subsidiados es que también se pierden. Si hay factores operando desde adentro para que esto, lo que te hablaba del contrabando, esto se llama mercal. Son mercados populares en donde los alimentos se consiguen a precios regulados. Bueno, faltan. ¿Y esos alimentos dónde se han venido consiguiendo? En la frontera colombiana, ¿sí? Cargamentos inmensos que han encontrado en la ciudad de Cúcuta, etcétera, que están ahí a la venta o en algunos casos simplemente abandonados. Entonces pueden ser las mismas empresas, como pueden ser también otros elementos, personas que están tienen una misión específica y lo hacen de esta manera. Y bueno, para terminar esta conversación, es muy interesante lo que estás diciendo, porque
hace un año que fueron elecciones, salió muchísima gente en contra de Maduro, que hasta dicen que hubo un margen de error, que se hubiera recontado todos los votos, ¿verdad? ¿Cómo explicas este movimiento tan masivo ahora? Porque está creciendo, ¿sí? Esto significa que está ganando la influencia neoliberalista y con su presión de guerras económicas, de manipulación de media, están logrando este otro movimiento gigante. ¿O cuál es la explicación que existe de que ahorita Venezuela está como en dos partes? A ver, esto de lo que llaman polarización no es nuevo y no es único de Venezuela. Ayer hubo elecciones en El Salvador y quedaron 50-50. En Estados Unidos, cuando recientemente la elección, en casi ninguna parte los candidatos ganan por barrida. ¿Sí? El mismo candidato opositor, Enrique Capriles, cuando él fue elegido gobernador de Miranda, ganó por un margen de un 1%, 2%. Es común que esto pase. Y tampoco se puede hablar de polarización porque no participa en las elecciones el total de la población. Estamos hablando de los votos que se dividen dentro de los que votan. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora no es una cuestión es una cuestión natural de la democracia. Ya en cuanto al sistema electoral como tal, este sistema ha sido probado en docenas de ocasiones. Es uno de los sistemas más seguros cuando se trata de fraude. Es un sistema electrónico que ha sido avalado por observadores internacionales de la Unión Europea, por Jimmy Carter, por personas que se dedican a esto. Y es un sistema en el que la oposición venezolana ha ganado también. Como te digo, que Enrique Capriles fue elegido con este sistema. Entonces, cuando tú ganas, el sistema sí vale, pero cuando pierdes, entonces hay que recontar. Entonces, eso se llama ser mal perdedor. ¿Sí? Este es el mismo sistema electoral. ¿Sí? Bueno, tal vez fue un margen pequeño, la diferencia entre el presidente Maduro y Enrique Capriles en las elecciones de abril del año pasado. Pero es el mismo sistema electoral con el que a ellos en la oposición han sido elegidos candidatos muchas veces. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que hay un poco de manipulación en ese sentido. Con respecto a la pregunta del crecimiento de este movimiento, no sé qué tanto se puede decir que esté creciendo. Realmente yo lo que veo es que sí se han hecho esfuerzos unitarios con respecto a la oposición venezolana. Sí, ellos se han organizado en la mesa de la unidad democrática y esto ha logrado que todos los votos vayan dirigidos hacia un candidato único, ¿verdad? Pero siguen manteniendo un número histórico más o menos constante de entre 4 y 5 millones de personas, por lo menos electoralmente. El chavismo también, o sea, el presidente Chávez en las últimas elecciones que participó, cuando fue presidente, cuando lo reeligieron, estamos hablando de diciembre del 2012, sacó casi 8 millones de votos, los que fueron prácticamente los mismos que sacó Maduro, ¿sí? Y bueno, es lo que llaman el voto duro, más algunos que votan nada más en las elecciones presidenciales, pero hay unos números constantes de parte y parte. Sí, que hay un porcentaje de la población venezolana, unos cuantos millones, que están comprometidos con el proyecto de país, ¿sí? Las políticas socialistas. Y creen en el socialismo y están dispuestos a defenderlo. De la misma manera hay varios millones de personas que son contrarios a eso y que están firmes en que eso tiene que cambiar. Y como tú dices, mediante manipulación de los medios, mediante una estrategia o varias estrategias, se están garantizando de que esto se fortalezca, ¿sí? Y están empujando un movimiento de masas que es peligroso en el momento en que se torna violento. ¿Sí? Cuando se torna violento, por eso es que muchas veces se le llama fascismo, ¿sí? Porque son movimientos de masa que con una cierta política de orientación anticomunista,
¿sí? Y que vienen apoyados por un sector de la población que tiene privilegios económicos, pero también tienen algún apoyo de la clase media en general, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son peligrosos en cuanto se tornan violentos. No todo se puede caracterizar así. Yo sé que hay muchos sectores, muchos jóvenes, estudiantes y sí, personas que han querido protestar pacíficamente, pero hay otros que no. Y el peligro es que estos sean impuestos. Entonces, esto es contraproducente incluso para sus intereses, porque dentro de su misma tendencia política están en desacuerdo con esos métodos y empiezan a cuestionarlo, el que haya tal nivel de disrupción, de destrucción. O sea, estamos hablando de que para hacer barricadas talan una gran cantidad de árboles de la ciudad, hacen incendios, daños cuantiosos a la propiedad privada y pública, ¿sí? Cosas que realmente difícilmente pueden llamarse pacíficas. Y adicionalmente hay ya ataques hacia las personas, o sea, armados, por ejemplo el uso de las guayas, cruzan una guaya de metal y pasa alguien en una moto y lo queda degollado. Ha pasado varias veces. En estos días han muerto varios motorizados, en motocicletas en las autopistas porque ponen aceite, y todo esto está documentado, ¿sí? Entonces, claro, en parte de las protestas denuncian los muertos, ¿sí? Pero cuando tú te pones a mirar al detalle quiénes son los muertos y qué ha pasado, ¿sí? La historia es otra, ¿sí? No es que son simplemente los muertos y se lo vamos a achacar todos al gobierno. No es así, hay una complejidad y este es justamente el interés. Se quiere instigar un ambiente de violencia, de duda, de miedo, ¿sí? Para interrumpir. Hay un objetivo. Quienes están detrás de todo esto y instigan tienen un interés en que esto se ponga feo. Entonces la batalla también es por la paz, por el diálogo. Se puede llegar a acuerdos si se dialoga y se tratan las cosas con paz, pero estos sectores que se han impuesto han incluso silenciado a la oposición crítica y pacífica verdaderamente, que eso es perjudicial para todos los venezolanos y venezolanas. Y bueno, podríamos estar aquí platicando mucho sobre esta situación de Venezuela, pero agradezco mucho que hayas venido. Finalmente te pudimos tener aquí en Las Perlas para que nos podamos tener un poco más de información de lo que pasa en Venezuela. Sí están pasando cosas terribles allá. Esperemos que el gobierno pueda buscar la paz con todos los ciudadanos. Y bueno, aquí lo dejamos con esta información y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. She's alone all by herself. Her body and her car's a mess, and nobody cares about it.